Bueno, les quiero contar rápidamente, ya que hablarles de la terapia existencial en México, para que tengan alguna idea de cómo estamos situados o cómo está actualmente la terapéutica existencial en México. Y lo primero es que en el campo de las psicoterapias, más allá del conductismo y el psicoanálisis, vale la pena recordar que en México, quizá en los años 60, 70, empezó a haber un movimiento importante hacia la psicoterapia humanista, sobre todo de Carl Rogers. Y en los años 80 hubo un despliegue importante de otras corrientes terapéuticas, sobre todo estoy haciendo referencia a la psicoterapia Gestalt y a la logoterapia. Hubo un crecimiento de estas escuelas en los años 80 que continúa hasta la fecha. Y más o menos por el año 2000, entre 1999 y 2001, si ustedes se sentían interesados en la psicoterapia existencial y buscaban lo que había de psicoterapia existencial en México, el cual fue mi caso, se hubieran encontrado con que o en casi ningún lugar se hacía mención de la misma, en otras ocasiones ni siquiera existía o qué carajos es eso, y en las pocas ocasiones que había algunas instituciones que hablaban de terapia existencial, lo que me encontré es que hacían una especie de mezcla entre Gestalt, Rogers y logoterapia. Y yo estaba interesado no exactamente en esa área. El área que a mí me interesaba como terapia existencial era sobre todo el desarrollo de Rollo May, de James Bugenthal y de Irving Yalom. Y aunque en estas instituciones se veía a estos hombres, mi sensación es que no se profundizaba en ellos, que se veían solamente como alguien importante a tomar en cuenta, pero la profundidad de los estudios era una mezcla de Gestalt, Rogers y logoterapia, a veces enriquecida con análisis transaccional, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, terapia corporal tipo Lowen, bioenergética, en algunas ocasiones con psicología transpersonal, astrología, flores de Bach, Reiki y no sé cuántas cosas más. No era lo que yo andaba buscando. Me hacía falta profundizar en el estudio de Yalom, en el estudio de Bugenthal, en el estudio de las propuestas de Rollo May. Y la verdad es que no lo encontré. Tuve la fortuna de iniciar una relación, antes diríamos epistolar, pero ahora diría emailear, ¿no? Con Irving Yalom. Empecé a hacerle este tipo de cuestiones, a pedirle que me orientara por dónde. Y bueno, su respuesta fue grandiosa, aunque comprometedora, porque en un encuentro que tuvimos en esa conferencia en donde nos conocimos Víctor y yo, Irving me dijo: ¿por qué no lo haces tú? Y bueno, así como, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Y bueno, con algunos caos, pero finalmente estamos aquí y estamos ahora. Nos topamos con que en Inglaterra había otro grupo de personas que también hacían algo que le llamaban terapia existencial. Entonces nos sentimos interesados, les escribimos, tuvieron una respuesta que sí quiero reconocer, no solamente amable, sino profundamente amorosa y generosa, porque Emmy Van Dulsen me envió algunos de sus libros, estuvo dispuesta a venir a México a dar un taller junto con Digby. Posteriormente ocurrió lo mismo con Ernesto Spinelli, que son dos de las principales figuras en Inglaterra sobre la terapia existencial.
Y vinieron a México, impartieron unos talleres, me dejaron todos sus libros, y algo que nos gusta en el Círculo Existencial es leer ventajosamente. Y entonces nos encontramos con una perspectiva que nos enriquecía muchísimo, muchísimo. Es una perspectiva fascinante para mí. La hemos visto hoy un poco. Por ejemplo, aquí hubo un taller que impartió Guy-Pierre, en el cual estuvo aplicando la perspectiva inglesa, sobre todo la perspectiva de Emmy Van Dursen, al análisis de la obra de arte. Y es algo que estamos empezando a hacer cada vez más. Actualmente, lo que hacemos principalmente en el Círculo Existencial es una especie de lo que yo llamo la mezcla mexicana. Se oye bien, por lo menos, ¿no? Que es nuestra integración de varias de estas ideas. Es muy difícil intentar en el tiempo que tenemos, y además queriendo dejar un tiempo para que dialoguemos, exponerles la complejidad de este enfoque o del modelo, pero quiero compartirles algunas ideas que me parecen fundamentales y a lo mejor podemos dialogar sobre ellas. La primera idea que me parece importante es: para nosotros, la psicoterapia existencial es un modelo principalmente filosófico, no médico. Luego entonces, no estamos abocados a curar o a tratar con enfermos o inclusive neuróticos, porque desde nuestra perspectiva ni somos curadores, ni son enfermos, ni trabajamos propiamente con enfermedades. Nuestro enfoque es más de que somos personas con dificultades, con crisis cotidianas, y que nuestro trabajo es poner atención a nuestra forma de enfrentarnos a esta cotidianidad, a estas crisis de la vida cotidiana. Para ello, nos apoyamos muchísimo en la filosofía de corte existencial. Eso suena fácil de entrada, pero me gustaría detenerme un poquitito para estar seguros de que estamos entendiendo lo mismo. Por ejemplo, aquí en este momento, lo que yo soy, respondiendo a la pregunta de ¿tú quién eres? Lo que yo estoy siendo en este momento, en este preciso momento, necesariamente está construido por la experiencia que estoy teniendo de mí en este momento. ¿Están de acuerdo? Necesariamente la experiencia que tengo de mí ahora forma parte de quién soy. Es decir, que es relacional, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas me parecen bastante obvias. Es fantástico encontrarse con otros. Es fantástico convivir. Es fantástico entregarse a una buena charla, a un baile, a hacer el amor, a tener una cena juntos, un congreso juntos. Pero tiene algunas dificultades y esas me parecen importantes a no olvidarlas. Pero lo cierto es que estar en relación es estar en riesgo, porque no sé cómo van a responderme, no sé qué va a ocurrir.